Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno. Muy bien, doctor, ya estamos por acá. Así es, después de una semana o dos que no estuvimos, debe haber bastantes preguntas, ¿no? Así es. A ver, empezamos. Mire, este es un comentario de una persona. Bueno, pregunta, doctor, Adán, en el momento que Dios crea a la mujer, Adán exclama, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En ese mí, ¿puede ser que se le haya escapado a Adán alguna minúscula gota de voluntad humana? ¿Usted qué opina? No, definitivamente no. O sea, es una aseveración, o sea, una confirmación de que es de la misma naturaleza que él, ¿no? Y está hablando porque antes de Eva le habían llevado primero a todos los animales. O sea, cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, o sea, primero le lleva a todos los animales y después de que Adán les pone el nombre, dice la voz de Dios, o sea, y no se encontró compañía adecuada para Adán. O sea, no había ningún ser de la misma naturaleza que él. Por lo tanto, cuando crean a Eva, entonces él confirma que sí es de la misma naturaleza que él. Eso no es voluntad humana. Okay. Dice, en la quinta hora de la pasión, habla de los tres efectos de la culpa: la falta de amor, el defraudar la gloria de Dios y la debilidad en el hombre. En ese caso, ¿culpa es sinónimo de pecado? Bueno, la culpa y el pecado sería prácticamente lo mismo, ¿no? Y ahora, siempre que hay una culpa o un pecado, eso conlleva una pena. Pero sí, son sinónimos. Y luego dice, ¿cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Bueno, el arrepentimiento es el acto consciente de reconocer que se hizo algo mal. Por ejemplo, Judas se arrepiente, o sea, de que entregó a un justo, y por eso es que va y devuelve el dinero. Se arrepiente de eso. El remordimiento es esa parte espiritual, esa parte, podríamos decir, de la conciencia que Jesús nos habla, para expresarlo con las palabras de él, que son los estertores de la divina voluntad en el interior de la criatura. Y donde hay un reconocimiento de que se actuó totalmente en contra de Dios y que es algo que solamente se quita cuando se obtiene el perdón. O sea que eso es lo que Judas no hizo, no acudió a pedir perdón. Entonces el remordimiento, perdón, dime. No, iba a decir nada más que en una lectura de Valtorta, Jesús dice que cuando llegó con los sacerdotes o los jefes sacerdotes, él lo que buscaba era riqueza y poder, y después de haber entregado a Jesús pensó que iba a tener abierta la puerta, pero que nadie confía en un traidor, entonces que lo hicieron a un lado, y por eso ya se suicidó, que porque ya no tenían ninguna de las tres cosas que buscaba, y que las dos importantes eran esas, riqueza y poder, y que por eso se suicida. Porque si hablara de arrepentimiento, entonces se debió haber salvado. No, el arrepentimiento no es señal como para obtener el perdón. O sea, el arrepentimiento te lleva a reconocer que hiciste mal y eso te lleva a ir a pedir perdón. El no pedir perdón, Judas se condena por soberbio. Bueno, según dice Jesús. Sí. O sea, la soberbia de Judas fue que su pecado, él cree que su pecado es tan grande
que ni Dios se lo puede perdonar. Que ese es el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús, ¿no? Entonces es el estarse poniendo por encima incluso de la divinidad, de la misericordia de Dios. Y lo que lo lleva a eso, si vemos el relato, por ejemplo, de María Valtorta, vemos la desesperación tremenda de Judas y donde prácticamente es presa del demonio. O sea, ya no es él nada más, sino el demonio que lo hace trizas, esa es la palabra, y eso es lo que lo lleva a la desesperación, es lo que lo lleva a la soberbia y es lo que lo lleva al suicidio. Aquí hay algo muy importante porque en Valtorta se lee que Judas regresa al cenáculo. Cuando empieza ya su, digamos, arrepentimiento, su darse cuenta de lo que hizo, regresa al cenáculo y ahí se encuentra María. Y mamita María le ofrece el perdón de Dios, el perdón de Jesús. Y le dice, vamos con Jesús, yo no te puedo perdonar, yo te ofrezco que te llevo y nadie te va a hacer nada yendo conmigo y vamos con Jesús. Y ahí le pides perdón, ¿no? Esto yo creo que es hermoso porque nos damos cuenta que mamita María sale al encuentro del pecador, sale al auxilio, sale a rescatarlo, ella primero que todos, y es la que ofrece el perdón de Jesús y es la que nos... En el momento de la pesca yo creo que ahí debe estar también ella. ¿Sí? Lo dice en las horas de la pasión, ¿no? Vamos con los moribundos y saquémoslo y ayudémoslos a bien morir, a irse al paraíso, ¿no? Así es. Entonces ahí es hermoso porque mamita María físicamente estuvo con Judas. Y a la hora que acaban de cerrar el sepulcro, también en María Valtorta se ve como el María lo primero que hace es pregunta por Judas, ¿no? Y pregunta por Judas y dice, búsquenlo porque le quiero entregar el perdón de mi hijo. Pero ya se había suicidado. Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que el punto es, se arrepiente, pero no pide perdón, y no pide perdón no por no pedirlo, sino por la soberbia de creer que su pecado es tan grande que ni siquiera Dios se lo puede perdonar. Y eso que Jesús en múltiples ocasiones le dijo, Dios siempre perdona, siempre. Así es. Venía otra subpregunta, pero yo creo que ya quedó contestado, porque dice, ¿cómo se define el tormento que padece Judas después de vender a Jesús? Por eso va en aumento, ¿no? Primero es el reconocer que hizo algo que era injusto. Segundo es el remordimiento, empieza el remordimiento y empieza con la vejación del demonio que no lo deja y la soberbia increíble que tenía esta persona. Hay algo que Jesús dice de él que es lo que Jesús dice. Dice que el demonio llegó a apoderarse tanto de él. Dice que es la única persona, la única vez que el demonio se ha encarnado en alguien y se encarnó en Judas. Esto podríamos compararlo al vivir en la divina voluntad. O sea, el vivir en la divina voluntad es el ir aceptando, o sea, la voluntad de Dios como voluntad propia, o sea, el unir, el fundir nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y ese don nos va a proporcionar que nos haga consortes, como dice el catecismo, de la naturaleza divina. O sea que en realidad estaríamos llegando al punto de ser similares, iguales que Jesús, Él por naturaleza y nosotros por gracia. De la misma manera, por lo que dice Jesús en María Valtorta, en Judas pasó exactamente lo mismo, pero con el demonio. Se fue entregando, fue adoptando la voluntad demoníaca como voluntad de él, y llega el momento en que el demonio se encarna en él. Entonces, ahí cabe definitivamente la posibilidad de decir, ¿se salvó? Por supuesto que no. Tuvo un movimiento
de acercamiento a Jesús, no. El arrepentimiento es el primer movimiento, pero de ahí en fuera lo toma el otro y lo despedaza, ¿no? En fin, creo que lo único que vale la pena el comentar de Judas es que dice Jesús que si no hubiera habido infierno, nada más por Judas lo hubiera creado. O sea, es tremendo. Y luego en los cuadernos de María Valtorta también dice que el Judas es como dice, el primer anticristo. O sea, van a ser 3 anticristos. O sea, el primero, bueno, ¿para qué les miento? Ya se me olvidó, pero sí, o sea, el punto es que Judas está como parte de esa tríada de anticristos y que están esperando al máximo anticristo, que es el que viene ahora próximamente, ¿no? Sí. ¿También sería una encarnación del demonio, este último anticristo, igual que Judas? Jesús habla de que solo una vez el demonio se ha encarnado en alguien. Da la idea de que es única y exclusivamente en Judas, ¿no? Nada más. Muy bien. Doctor, los actos simples de cocinar, barrer, etcétera, unidos al querer divino, dice Jesús que Él les da la virtud de sus actos para salvación y bien de todos, en nuestros actos comunes, ¿no? Dice, pero físicamente no estoy haciendo nada para el mundo. ¿Cómo estoy ayudando a alguien? ¿Qué bien hago ante tanto dolor? ¿A quién salvo estando en mi casa ocultamente viviendo? Bueno, es que eso es visto desde la perspectiva humana, o sea, de la perspectiva común y corriente. Y realmente si lo hacemos si lo vemos desde la perspectiva humana, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo peticiones, estamos orando por ellos, o sea, en fin, pero no estamos haciendo algo activo. En la divina voluntad debemos recordar que cualquier acto que hagamos, cualquiera, hace que dentro de ese acto se mueva toda la vida de Jesús. O sea, en un parpadeo se repite la vida de Jesús completa. O sea, se repite la vida de toda la familia humana, pero lo importante es Jesús. Entonces, todos los actos de Jesús, todo el efecto de los actos de Jesús se centran en aquel acto, en aquel parpadeo. Y por lo tanto, con ese parpadeo, Jesús repite lo que Él hizo, pero a través de la criatura. Y el mérito de ese acto y de esos efectos se los da a la criatura. O sea que es una actividad espiritual, no es una actividad de tipo material. Que no tiene parangón, definitivamente no hay un parangón con las peticiones humanas, los deseos humanos, que se quedan en deseos, que se quedan en buenas intenciones, pero no en acciones. Y en la divina voluntad se convierten en acciones, ¿sí? Por el efecto de la divina voluntad, que es la que mueve aquel acto y es en donde se deposita todo lo que la divina voluntad contiene, se deposita en ese acto. Entonces el simple hecho de barrer, de cocinar, de trabajar, de caminar, de dormir incluso, cualquier acto, pero que se lleva a cabo en la divina voluntad tiene este mérito. O sea, de la repetición de todos los actos de Jesús. Y por eso es una vida divina que se genera en cada acto. No sé si tengan alguna otra opinión. Sí, lo que pasa es que estamos siempre acostumbrados a ver los efectos de nuestros actos, ya sean buenos o malos. Y como materiales. Ahorita no vemos ningún efecto, pensamos que realmente no pasa nada, entonces no creemos. Y la base de esto es creer y tener fe, ¿no? Esto es interesante porque estamos muy acostumbrados a la parte material. Hay algo que hemos recorrido y que hemos escuchado de los grandes santos,
que hablan de la noche oscura de la fe, y que al final de su vida, o sea, han pasado por esa noche oscura. ¿A qué se refiere esa noche oscura? Bueno, se refiere a la pérdida total de la visión de lo natural, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Se pierde la visión de nuestras costumbres, de nuestros apegos, de nuestras prácticas religiosas, y el santo se queda prácticamente a oscuras y camina hacia Dios, pero en la pura fe, en la fe de virtud teologal. Esa virtud teologal que nos hace creer en algo que no vemos, en un objeto o en un ser que no tenemos la posibilidad de experimentarlo, sino simplemente son verdades que creemos por la fe. Entonces, para llegar a ese punto, se necesita quitar todo lo conocido. Si no quitamos lo conocido, no llegamos a lo desconocido. O sea, nosotros mientras caminamos en lo que conocemos, hemos caminado toda nuestra vida, pero seguimos desconociendo al objeto de nuestra fe. Seguimos desconociendo a Dios. Tenemos una idea de Él. Por lo tanto, nuestra parte material, nuestra parte humana, nos exige obras materiales como para edificar nuestra actitud, nuestra actividad hacia Dios. Puede ser obras materiales, o sea, de alguna orden, el fundar algún tipo de comunidad religiosa o el pertenecer a una comunidad religiosa, el hacer actos, puede ser de predicación, puede ser de tratar de llevar gente de conversión, pero siempre estamos basados en lo que vemos, en lo que hacemos. En la divina voluntad se hace todo, o sea, se hace conversión, predicación, o sea, salvación de las almas, pero siempre es por medio de la parte espiritual, no se ve. Entonces entramos en esa noche espiritual en que todo lo material se pierde y ya no dependemos de lo que vemos o de lo que hacemos, sino ahora depende de lo que Jesús está haciendo en nosotros. No sé si esto queda claro. Pero, por ejemplo, para los santos, ¿eso para qué les servía la noche oscura? ¿Para probar su fe? ¿Para qué les servía? Desde la perspectiva de la fe como virtud teologal, les servía para demostrar esa entrega absoluta a ese ser que no conocían, a ese ser que anhelaban, que deseaban, pero que no lo tenían presente. Y como ratificación de todo lo que ellos realmente valían, para desmentir un poco lo que se puede hablar de ellos. Por ejemplo, podemos decir, bueno, es que a los santos Dios los trató muy bien, les dio muchos dones, les dio gracias, en fin, ¿cómo no iban a ser santos? Entonces, ante esas noches oscuras de ellos, es donde pierden totalmente la noción de todo lo que Dios les ha dado, pero continúan con su actividad. En este momento, a las almas que llegan a vivir en la divina voluntad, les debe pasar algo similar. O sea, deben perder todo lo que estamos acostumbrados a hacer, que es el desapego del que nos habla Jesús. Jesús nos habla de llegar a nuestra nada, de desapegarnos de nuestras obras, de nuestras virtudes, de nuestros dones, de todo, quedarnos en la oscuridad. Pero es una oscuridad luminosa, a diferencia de la oscuridad de los santos. ¿Por qué oscuridad luminosa? Muy sencillo. En los santos la fe es virtud teologal. No ven, no tienen el objeto en presente.
En la divina voluntad la fe es Jesús. Entonces, en el momento que la persona que vive en la divina voluntad empieza a tener este acercamiento, hay una lectura donde nos habla Jesús y dice que si se rodea de la fe, como una barca está rodeada por el mar, por las aguas del mar, y que como la fe es Él, en ese momento, o sea, Él se pondrá manos a la obra todo lo que aquella persona requiere. Y digo que es una fe luminosa porque tenemos a Jesús en nosotros. No es ir marchando hacia algo que no conoces, sino es despreciando el mundo, igual que el santo, despreciando todo lo que tenías, pero con el objeto de la fe ya en ti, que es diferente. Pero, por ejemplo, Luisa no estaba en el mundo. Ajá, y luego. Entonces ella, ¿cómo iba a despreciar tener una noche oscura del mundo si no estaba en el mundo? Perdón, pero creo que es una interpretación un poquito falsa. Luisa tuvo que renunciar a todo. A todo. Tuvo que renunciar tanto a la parte exterior, pero sobre todo a la parte de sus actos de voluntad, a sus atributos, a sus virtudes. O sea, tuvo que quedarse en la nada totalmente para poder tener al todo. Entonces, no se trata de decir no estuvo en el mundo. Perdón, pero estuvo en el mundo. Y tuvo que renunciar a no pararse. Tuvo que quedarse como víctima en la cama. Tuvo que renunciar a no comer. Tuvo que renunciar a no estar acudiendo a ningún lado. O sea, tuvo que renunciar a sus actos, a sus virtudes. Perdón, pero eso es renuncia al mundo. Y eso no es salirse del mundo. Vivía en el mundo. Que la parte espiritual en el momento de la divina voluntad la situaba en la eternidad es otra cosa. Pero su situarse en la eternidad era gracias a la renuncia de lo actual. ¿Y eso incluía, por ejemplo, los apegos con su familia? Con todo, ¿También? con todo, y con sus prácticas religiosas y con todo. O sea, ese es el desapego que Jesús nos pide. Y te pide que renuncies, te digo, no solo a la parte material, sino también a la parte espiritual y moral. Entonces, ¿estamos en el mundo? Sí. Y las palabras de Jesús en la última cena son muy claras. Cuando le está rogando al Padre por todos los que iban a creer en Él, dicen, te pido que los cuides, ¿sí? Que los protejas, no que los saques del mundo. O sea, están en el mundo, no son del mundo. Pero no te pido que los saques, sino que los preserves. Entonces, por ahí podemos ir empezando a entender un poco. Y la única diferencia entre la santidad humana, la noche oscura de la santidad humana y la noche oscura de la santidad divina, es que la santidad humana tiene esa característica. Tiene que renunciar a todo para caminar hacia algo que no conoce. No sé si se entiende. O sea, por muy santos que sean, quien sea el santo que sea, no conocía a Dios. Ni ojo vio, ni oído escuchó a lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Nadie puede ver el rostro de Dios si no está muerto. O sea, la única parte visible de Dios es Jesús. Es la concretización, es la materialización de Dios. El rostro del Padre es Jesús, pero es un rostro que se amolda, que se adapta a la naturaleza humana. Pero eso es totalmente en oscuridad, marchan hacia la oscuridad. Por eso es que San Juan de la Cruz dice que para ir a donde no conoces, tienes que caminar por donde no conoces. Si tienes que caminar hacia Dios, no puedes caminar por lo que conoces. ¿Y lo que conoces qué es? El mundo. No, o sea, hablando de la parte espiritual.
¿Qué conoces de la parte espiritual? Conocemos a Jesús, conocemos sus acciones, conocemos el Evangelio, conocemos la práctica de las religiosas, conocemos todo lo que se hace dentro del mundo para acudir a Dios, pero eso no nos da la visión de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tienen que renunciar a todo eso para acudir hacia lo que no conocen. En Luisa, Jesús le pide lo mismo, renuncia a todo, pero al mismo tiempo le va diciendo que debe ir rodeándose de la fe, pero ahora de la fe que es Jesús. Entonces aquí es ir poseyendo a Jesús, y eso se posee gracias a la divina voluntad. Por lo tanto, aquí esa noche se convierte en noche luminosa, porque vas teniendo la experiencia, el conocimiento de Jesús, pero de un Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y eso te hace más luminoso y más deseable caminar por este camino de renuncia. Bueno, en el purgatorio es más o menos así, o sea, vas a quitarte lo humano, todos tus actos humanos que has hecho, y te vas a llenar del amor divino que deberías de haber tenido en cada acto, o sea, dándole a Dios la gloria y el amor que deberías haberle dado en cada acto que hiciste. Pero no te da esto. O sea, esto es vida, y esto es simplemente te consigue la marca o el sello para poder entrar, pero acá es vida divina. Dice, en el volumen 1241, Jesús le dice a Luisa, ven en mi querer, y la lleva. Nosotros no tenemos estas experiencias divinas, casi como un éxtasis. No hemos vivido esta fusión, y Luisa sí. Entonces, intelectualmente lo puedo comprender, pero vivirlo y lograrlo, no sé cómo hacerlo. Bueno, es que esto es muy sencillo, o sea, no es nosotros hacerlo, sino es Jesús quien lo va a hacer en nosotros. En la medida que vayamos avanzando, en la medida que vayamos adentrándonos en esta unidad con Él, ese fundirnos en el querer divino, ese estar actuando junto con el querer divino, es irnos penetrando en ello, y no es imaginación, sino se llega realmente a percibir. Jesús dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. Ese tocaremos con la mano el obrar de su voluntad, ¿qué querrá decir? Que nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, no físicamente, no es físico. En Luisa tampoco era físico. En Luisa era espiritual, o sea, en Luisa era cuando Jesús sacaba a Luisa de su cuerpo, y ahí era donde ella experimentaba todo eso. Nosotros no vamos a tener esos éxtasis ni vamos a quedar rígidos, pero en esos momentos, o sea, la divina voluntad nos irá haciendo conscientes de que lo que estamos haciendo, por ejemplo, en un giro, en ese momento se está llevando a cabo, y Jesús dice, la divina voluntad les explicará lo que ella hace en toda la creación. El fiat divino les explicará lo que hacía en cada acto de mi vida aquí en este mundo. O sea que vamos a ir entrando realmente en ese medio en donde se va a ir descubriendo en realidad lo que la divinidad así hace en nosotros. Entonces, definitivamente yo creo que sí vamos a tener esa experiencia, no en la forma de éxtasis como Luisa, sino en la forma de una motivación de la divina voluntad, de una explicación de la divina voluntad, de un fundirnos con ella y conscientemente poder estar seguros de lo que estamos haciendo. Ok.
En el volumen 12, 108, dice Jesús: por cuantas virtudes practicó mi corazón, tantas fuentes se formaron en él. Por eso se atenta en practicar las virtudes de mi corazón. ¿Qué virtudes son? Había entendido que ya no buscáramos la práctica de las virtudes. Bueno, es que es diferente la virtud humana a la virtud divina. La virtud divina es como la fuente de la virtud y podríamos ponerla como los atributos de Dios, los atributos divinos. La virtud humana es la imitación desde nuestra voluntad, la imitación de los atributos divinos y los atributos que conocemos, no todos los atributos de Él. Dice, cuando nuestro Señor Jesús platicaba con Luisa del mal comportamiento del hombre, ¿eran de ese tiempo o era además en tiempo futuro también? Bueno, aparentemente, o sea, siempre habla en forma profética y la forma profética es en un solo plano, ve todo. O sea, no lo está viendo así en forma concreta, sino ve toda una relación, toda una actitud del ser humano en el tiempo. Y eso es lo que está hablando. Entonces, lo más probable es que mucho de lo que habla de los males del hombre sean en futuro también. Realmente el hombre no ha cambiado mucho, ¿verdad? Seguimos siendo iguales. Bueno, no, sí ha cambiado. Pero para mal. Para mal. Peor. Cada día estamos peor, ¿no? O sea, vamos retrocediendo. Nos vamos acercando mucho más al enemigo y vamos adquiriendo las costumbres del enemigo. Esto a veces no nos gusta, o sea, a veces pensamos que es una exageración, pero en el mundo no hay más que dos opciones. O se actúa conforme Dios quiere, o se actúa en contrario de lo que Dios quiere. No hay un intermedio. No hay un acto que no sea ni bueno ni malo, sino o es bueno acercándose a Dios, a la voluntad de Dios, o es malo alejándose de la voluntad de Dios. Por lo tanto, en ese contexto, debemos entender que todo lo que hagamos va a ser o en la voluntad de Dios o contra la voluntad de Dios. Y nuestra voluntad se tiene que adherir a algo. Si en la actualidad el hombre va empeorando porque estamos aceptando todo lo que Dios ha condenado. O sea, y por favor, nada más echen un vistazo a nuestro mundo actual y se darán cuenta que todo lo que estamos haciendo, todo lo que tenemos como algo normal ya, entre comillas, es definitivamente algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, así que no sé qué más podamos decir. ¿El hombre ha cambiado? Sí, no. Lo acabo de decir. Sí, desde Adán, ¿no? Ahí Eso, ¿cuál era el punto de la pregunta? Ajá, que si le decía Jesús a Luisa que el mal comportamiento del hombre era desde ese tiempo o era en tiempos futuros también. Por eso. Pues desde Adán, ¿no? Podríamos decir que va por ciclos, pero en la actualidad el hombre está total y absolutamente entregado a la parte negativa, ¿no? Y estamos hablando de todos. O sea, no nada más de un grupo, sino de la gran mayoría. O sea, incluso laicos y religiosos. Desde la divina voluntad, ¿cómo podríamos explicar a las personas que están empeñadas en acumular alimentos e ir a un refugio porque dicen que están convencidas por supuestos mensajes de la Virgen? Lo único que puedo decirles es que no se dejen engañar. El único refugio es Jesús, el único refugio es María, o sea, los corazones de ellos nos cuidarán
Jesús promete, o sea, el cuidado de las almas que lleguen a vivir en su voluntad. Y yo pienso que no solo las almas que viven en su voluntad, sino todas aquellas almas buenas que realmente se han entregado a Él en voluntad humana, pero a final de cuentas entregados, y que tenemos que pasar por este momento que viene, bueno, que dicen que viene, de la purificación, sí, pero recordemos las lecturas del día de hoy, ¿no? ¿El día de hoy? Sí, el día de hoy. O sea, no desprecies los castigos de Dios. O sea, Dios corrige y castiga a sus hijos predilectos. ¿Por qué? Porque cada día los va queriendo tener mejores, o sea, que caminen por el camino del bien. Y siempre estaremos, en alguna forma, seremos disímiles de Él. Entonces, los castigos siempre son para corregir. Entonces, no nos asustemos de lo que pueda venir. Lo que pueda venir siempre es amor divino, punto. Puede ser provocado por el mal, pero Dios lo permite con su voluntad permisiva, lo permite para bien de las almas que lo aman. Entonces, el estar tratando de juntar alimento, de buscar un refugio y todo, perdón, pero desde mi punto de vista, primero, son mensajes que, visto desde la perspectiva divina, resultan ilógicos, porque es el Dios recomendándole al hombre que confíe en los medios humanos, cuando que lo primero que Dios dice es que no confiemos en el hombre. Y eso es desde el Antiguo Testamento. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, entonces la pregunta es, ¿realmente serán mensajes divinos? ¿Quién sabe? Pero se me hace muy raro que la divinidad le diga al hombre, oye, confía en las cosas humanas y no confíes en mí. Sí. Dice, ¿qué es un acto de amor? Que la Virgen María pide al alma que le ofrezca cierta cantidad de actos de amor. ¿Qué es un acto de amor, Alejandro? ¿Qué es un acto de amor? Un acto de amor yo creería que sería un acto hecho en la divina voluntad, porque la divina voluntad es amor. Olvídate de la divina voluntad. Un acto de amor. Bueno, que la criatura se dé a otra persona o a Dios. Uh-huh. O sea, que se dé a otra persona. Caridad. O sea, que vea por ella, que esté al pendiente, que se... que se preocupe por él, en fin. Eso es amor. Recuerden que el amor es darse. Uh-huh. Bueno, eso es en cuanto a voluntad humana. En cuanto a actos de amor hacia la Virgen, ¿qué sería? ¿Cómo le puedes hacer un acto de amor a la Virgen? ¿Desde el punto de vista humano? Aquí ya divino. Ah, ya divino. Pues dándole a su mismo amor en la divina voluntad, en Jesús. El amor de Jesús, dárselo a María, sería un acto de amor hacia María. Lo primero sería darte, o sea, darte tú completa. Ajá. Y te vas a dar, pero no la parte nada más humana, sino viviendo en la divina voluntad, y le vas a dar lo que ellos te dieron, que es la parte divina. Ajá. Les vas a dar el amor divino, les vas a dar la vida divina, el amor de toda la familia humana. O sea, les vas a dar lo que ellos te están proporcionando. Ajá. Entonces, en actos de amor, amarla, reparar por todo el daño que toda la familia humana le hace. Amarla a nombre de toda la familia humana que no la ama. ¿Listo? Y eso no es un solo acto, sino son actos continuados, igual que en el amor humano. El amor humano, tú le dices a alguien que lo amas o te dicen que te ama y no te lo vuelve a decir jamás, ni con sus actos, ni con sus palabras, ¿creerás que te ama? Bueno, lo mismo es con la Virgen.
Ok. Bueno, aquí ya había una pregunta que ya que contestó usted, porque dice, he leído sobre la obediencia que Santa Faustina realizaba aún en la época que ella llamaba Noche Oscura, lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? Bueno, entonces la siguiente es, ¿las misas ofrecidas diariamente por el alma de un familiar tienen la misma validez o se tiene que pagar el diezmo que demanda la parroquia? Supongo que esta pregunta la hace alguien que vive sobre todo en Estados Unidos, en donde las parroquias llevan una relación de los fieles que pertenecen a esa parroquia y donde hay todo un control de los diezmos, o sea, de todo lo que se aporta a la parroquia. Si no está ese diezmo, la persona no tiene derecho a ningún beneficio de la parroquia. O sea, no le dan ningún derecho a bautizos, a matrimonios, en fin. Entonces, lo que está diciendo, o sea, es que es el diezmo, ¿no? Sí, pero que las misas de los difuntos Por eso. diariamente tienen la misma validez. Pero dice, ¿cómo? Si no se da el diezmo. Uh-huh. Dice, ¿tienen la misma validez o se tiene que pagar el diezmo que demanda la parroquia? Si no lo hacen dentro de esa norma, difícilmente la parroquia les podría decir. O sea, podría hacer la misa, porque no están dentro de los derechos que ellos pueden aducir o exigir, uh-huh, porque están pagando su diezmo. Si se los dicen, una misa tiene el valor igual, no importa si se paga o no se paga. O sea, es totalmente, no sé cómo decirlo, pero imaginemos que le estamos pagando a Jesús porque se ofrezca en sacrificio para que le den trabajo a Alejandro. Sí, no, es absurdo. Es absurdo, ¿verdad? Uh-huh. O que le estamos pagando a Jesús para que le dé la salud a Emita. Digo, por ejemplo, que la persona diga, sí voy a pagar el diezmo, pero denme crédito de un mes. Entonces se da la misa y al mes dice, pues no pago, pues la misa ya tuvo el valor completo. No, porque entonces le dicen la misa no valió. Ya no valió. Te la decimos, pero el efecto de la misa es cuando pagues. No, definitivamente, digo, perdón que lo tomemos un poco como en broma, pero bueno, una misa es una misa. No importa si se pagó, si no se pagó, todo el efecto de la misa es lo mismo. Es el sacrificio de Jesús ofrecido por algo en específico. Listo. Así que si no pagó el diezmo, no se apure. Y le dijeron la misa, está bien. O simplemente mándela a decir en iglesias donde no le exijan el diezmo. Dice, ¿se puede tener la experiencia de Luisa de vivir en la divina voluntad? Pues se supone que eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? O sea, Luisa vive esto para fundar este reino. Y una vez fundado el reino, ahora todos los demás que queramos llegar a estar en él, podemos hacerlo gracias a que Luisa lo funda y gracias a las enseñanzas que Luisa nos deja. Así que sí, no hay problema. Terminamos, doctor. Bueno, pues ¿qué te digo? Adiós. Adiós. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y realmente son preguntas que se hicieron un poco, ¿cómo diríamos? Difíciles de poder contestar así en forma concreta, pero es más o menos lo que en la divina voluntad podemos encontrar.
Así que le agradecemos a la presencia a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias, doctor. a Paris Gracias. y sobre todo a ustedes, amigos, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a nuestros amigos que nos escriben desde Guerrero, California, Ecuador, París, Aguascalientes, Venezuela, Puebla, Costa Rica, Argentina, España, Chile, Colombia, Guadalajara, Italia, Georgia, Brasil, Nuevo León, Canadá, Toluca, Paraguay, Alemania, Arizona y ya dije Italia. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.